Muy buenas tardes, bienvenidos a Charlas con Café. Mi nombre es Gisela Escalante y como cada jueves es un placer estar con ustedes. Hoy vamos a platicar con Leticia Costa, quien nos va a presentar este libro ilustrado precioso que lleva por nombre Los Mini Muertos y va a ser como esta creación de un barrio lleno de aventura, de personajes sui generis. Pero para presentarles quién es Leticia, ella es escritora gallega, licenciada en Derecho por la Universidad de Vigo. Empezó a escribir desde muy joven. Su primera novela fue publicada, Una Estela Novento, por Ediciones Erex en el 2000, libro que escribió cuando era un adolescente. Y en los últimos años ha recibido importantes reconocimientos como el Premio Merlín de Literatura Infantil por su obra Escarlatina, la cocinera cadáver. Por ese mismo libro, el Ministerio de Cultura le concedió el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en el 2015, que además fue traducida a idiomas como el coreano, persa o el portugués. Escarlatina, la cocinera, ha tenido una gran acogida por el público infantil. También fue calificada como una obra extraordinaria, humorística y rompedora que destaca por su sencilla lectura, de humor escalofriante y también con una gran habilidad para desmitificar el tema de la muerte. Con la novela de aventuras Verne y Vida Secreta de las Mujeres Planta, consiguió también el Premio Lazarillo de Creación Literaria en 2015. En 2017 vuelve a ganar ese mismo ganador con la novela La Balada de los Unicornios, convirtiéndose en la única autora gallega en lograr en 2 ocasiones este reconocimiento. En 2019 publica Infamia, novela que tiene una gran recepción también entre el público adulto, y actualmente va por su 7ª edición y fue también uno de los libros más leídos en los clubes de lectura en Galicia, de la ESO y del curso de 2019-2020. Y bueno, también por su trayectoria en el 2020 se le concedió el Premio de Cultura de Galicia en Creación Literaria. Y hoy está aquí con nosotros para platicarnos qué es esto de los mini muertos. Bienvenidos al otro barrio. ¿Cómo estás, querida Leticia? Encantada de tener la oportunidad de charlar aquí y compartir este ratito sobre fantasmas y literatura y humor, que son mis 3 temas favoritos, la literatura, el humor y los fantasmas. Justo es lo que queremos, o con lo que queremos iniciar, Leticia, porque creo que tienes esa magia de poder tratar temas que muchas veces pues no tenemos la naturaleza de platicar y demás porque pues nos da miedo, nos da temor, no nos gusta pensar ni siquiera en la muerte y mucho menos en nuestros fantasmas, y así digo nuestros fantasmas. Y cuando los vemos plasmados ya con estas ilustraciones y con estas historias, pues les das otro toque, le das hasta esta como cuestión como de sarcasmo, ¿no? Que acá en México pues nos gusta también con este tema de festividad que tenemos también hacia la celebración de Día de Muertos. Así que me encantaría que nos platicaras para ti qué son estos temas, ¿no? De los monstruos, de la muerte y cómo es que tú los vas trabajando. A mí siempre me han encantado las historias de fantasmas, de espíritus, de ultratumba, desde niña. El mundo de los vampiros, todo lo que tiene que ver con el más allá. Me ha apasionado siempre como lectora. Entonces decidí dar ese paso de escribir también pues, historias de fantasmas para niñas y niños. ¿Por qué? Primero, porque me divierten mucho. Y segundo, por una razón fundamental. Y es que, como tú acabas de apuntar, a las personas adultas nos cuesta muchísimo gestionar este tema y más aún hablarle de este tema a las niñas y niños. Creo que la literatura, los libros son un vehículo extraordinario para tratar el tema de la muerte desde el humor, siempre desde el humor. Es decir, son historias para que niñas y niños se diviertan, se lo pasen bien, pasen momentos divertidos, extraordinarios. Si hay algo que sucede en el inframundo, en este otro barrio que yo he construido, es que todo es posible. Y como los niños son fantasmas, pues no se pueden volver a morir. Con lo cual no hay riesgo, es decir, pueden lanzarse en paracaídas, sin paracaídas, pueden jugar a ahogarse en la piscina o hacer el muerto que no les va a pasar absolutamente nada. Y así ha nacido esta pandilla de fantasmas que espero que me dé muchas alegrías en México. Estoy muy contenta de debutar ahí con vosotros. Has sido galardonada por estos premios de literatura, de creación literaria, hablar del mercado infantil y juvenil, que muchas veces decimos, ¿cómo, le decía, competimos contra el YouTube, los videojuegos y algunas otras plataformas que son entretenimiento y para los niños? ¿Cómo has logrado tú desde esta propuesta? Porque también hay que hablar de la ilustración, que hay un trabajo también en conjunto muy importante Sí. para justo, ¿no? Sembrar, yo digo, sembrar, crear, hacer, formar estos pequeñines como lectores. Es complicado porque la competencia es muy dura.
Efectivamente, las ilustraciones de Mar Villar son absolutamente maravillosas. Yo creo que ha conseguido dibujar esos fantasmas que son casi, casi con un toque naif, tiernos, entrañables, y creo que eso contribuye. Y luego he de confesar también que me encantan los videojuegos. Sí. Sí, yo lo que hago es combinar lectura, creo que no son incompatibles. Lectura con videojuegos. Una de mis mejores amigas es la Nintendo Switch. Ok. Entonces, creo que ahí conecto especialmente con ese universo infantil. Yo era una niña súper lectora y también era una videogamer. Gamer. Entonces, he ido cultivando eso con el paso de los años y estoy muy, muy, muy orgullosa, sobre todo por una razón. Y es que es cierto que aquí en Galicia y también en España, las niñas y niños sí que se enganchan a mis libros y los reciben con entusiasmo, se lo pasan de maravilla. Y hay muchos padres que a veces me confiesan, es que ha dejado la consola de lado para poder acabar tu nuevo libro. Y bueno, esto me hace estar completamente satisfecha del trabajo. Ahora, esto que mencionas tiene algo de atrás que tú has descubierto, porque siendo adolescente comienzas a escribir y comienzas ya a Sí. formalizar tu carrera como escritora. Pensemos en esos, o sea, en esa forma en la que escribes, esa forma en la que tú estás, de cierta manera, presentando tus historias, presentando tus personajes y háblanos también de, insisto, de esta parte visual que me parece extraordinaria. Me siento una privilegiada de poder trabajar con Mar Villar. Aquí en Galicia y en España llevamos ya 4 entregas de los mini muertos. Yo no había trabajado con Mar Villar hasta el momento, pero sí conocía su trabajo y era gran admiradora de todas sus obras. Y me pareció una oportunidad poder trabajar con ella. Trabajamos en equipo, debatimos mucho, ella es muy generosa y me va enviando las ilustraciones desde que solo son bocetos y luego van creciendo, entonces veo esa evolución. Hemos conectado muy bien, la verdad. Y en libros de este tipo yo creo que es importantísimo destacar el trabajo de las personas que ilustran, que también son autoras. Esto es un trabajo conjunto de las dos, mano a mano. Y después creo que ha logrado captar muy bien ese universo desenfadado, todo el tema del humor, los looks que llevan los personajes, Petunio, que es un fantasma, un niño fantasma que se ha muerto porque le ha caído una maceta de petunias pues encima de la cabeza. Pues ella ahí le ha incrustado esa maceta con petunio con petunias, perdón, y lo ha convertido en un niño, un fantasma guapísimo. O a Chus, que va con sus zapatillas de unicornio, con su bata rosa y siempre con ese termómetro dentro de la boca, aunque ahora ya está congelada, claro, está como un fantasma, está fría, ¿no? Y con su libro siempre debajo del brazo. Del brazo. O Penoso, que es un oso que se murió de pena porque un niño se lo olvidó en un autobús y Penoso estuvo en una oficina de objetos perdidos hasta que se murió del disgusto. Y ahora es un oso de peluche que está ahí, pues forma parte de esta pandilla y Mar Villar ha hecho un Penoso absolutamente maravilloso, precioso. Y creo que este universo pues ha crecido y ha ganado mucho terreno gracias al trabajo de Mar. Justo ahora lo que nos comenta Leticia es parte de este libro que lleva por nombre Los Mini Muertos, y justo es esto, que ahí, bueno, empiezan personajes, incluso hay una lechuza, también está Maya, pero platiquemos justo, ¿por qué tienes personajes que tienen nombres que puede ser cualquiera, pero también tienes nombres que hacen alusión a un sentimiento, a una cualidad o incluso algo que tengas como emoción, ¿no? O personalidad, por llamarle de así. O sea, ¿cómo vas combinando también eso? Sí, esto lo inventé con un libro que has mencionado hace un ratito al inicio de esta entrevista, Escarlatina, la cocinera cadáver. Escarlatina es una niña que se murió de esta enfermedad, de escarlatina, en el siglo XIX. Entonces, a la hora de construir los mini muertos, todos los personajes, decidí profundizar un poco en ese mecanismo. Es decir, en el mundo de los muertos cambian de nombre, de vivos se llaman de una manera, pero en función de la causa de la muerte, pues así se llaman en el mundo de los muertos, en este otro barrio. Por eso Petunio
se llama Petunio, porque le cayó la maceta de petunias en la cabeza. Y por eso Penoso, que se murió de pena, era un oso y ahora es penoso. O Achus, que siempre está estornudando. No se sabe muy bien de qué murió, ella tenía las defensas bajas, encadenaba una enfermedad con otra. O Catacrac, que se murió en un accidente. Y ahora, pues claro, se llevó un golpe tremendo, el coche hizo catacrac y él ahora se llama catacrac. Este es un poco el juego, ¿no? Llevar el tema de la muerte incluso hasta la propia concepción de los personajes, que incluso afecta al nombre que tienen. Esto me resultó muy bien con Escarlatina. Las niñas y los niños se mueren de risa con el tema de los nombres. Y de hecho, aquí se ha popularizado en las escuelas gallegas un juego que es que inventan ellos nombres de enfermedades, inventan muertos, fantasmas y los van nombrando y les ponen unos nombres absolutamente alucinantes. Ahora, cuéntanos un poco de qué va este libro de los mini muertos, porque ahorita ya nos has platicado características y todo, pero creo que la trama, digo, sin develar el final ni nada, pero resulta interesante y atractiva. Yo me atrevería a decir que es de estos libros que, pues, divertido, entretenido, si se lo cuentas a tus hijos, ¿no? Que están chiquitos, los vas a atrapar, a los que ya leen se los dejas y también les va a gustar. Sí, aunque trata el tema de la muerte, ningún niño se va a asustar, ningún niño lo va a pasar mal, todo lo contrario. Son libros donde el humor es el motor que hace girar los engranajes de la historia. Este libro es la carta de presentación, es donde se presenta a los personajes, se explica un poco cómo es su mundo y hay una pandilla, hay un equipo y hay una narradora que es una lechuza, que no se sabe muy bien si está viva o muerta, no se dice, ella es la que va contando la historia, ella se posa en un árbol cerquita de los mini muertos, que es su pandilla favorita, le encanta cotillear y espiarlos, y va narrando que de repente hay un recién llegado, llega Catacrac, antes se llevaba de otra manera, y él, de repente, pues hay que explicarle a este niño dónde está, qué le ha sucedido, por qué le han cambiado el nombre y un poco las normas de este otro barrio. Y Catacrac está cabreado, está enfadadísimo, no quiere estar ahí, quiere regresar a su casa, quiere estar con sus padres y entonces buscan la fórmula para devolverlo a la vida. Veremos si lo consiguen o si no lo consiguen, pero esa es su misión, devolver a Catacrac a la vida. Ahora, justo cuando vas explicando esta lechuza que siempre, bueno, la podemos ver sobrevolando, ¿no? Observando a estos niños, nos va explicando algunas cosas, nos dice qué come, si son ratones, si son murciélagos, y también vas resaltando algunas palabras, ¿no? Como lugares, no sé, el cine, si vas hablando de actividades. ¿Esto qué propósito tiene? Porque también resaltan con este verde, ¿no? Que nos presentas Sí. siempre en cada párrafo, en cada como que fragmento de cada página. Esto fue una propuesta de la editorial y la verdad es que me pareció un acierto. Normalmente los libros de este tipo tienen pues ilustraciones tristes, apagadas, muchos esqueletos, muchas momias así como compungidas. Aquí buscamos la fórmula contraria y a la editorial les pareció muy buena idea el hecho de ayudar a los primeros lectores, pues resaltando palabras que a lo mejor son un poquito más difíciles o son clave en la historia y creo que han dado en el clavo. Yo estoy súper contenta con esta propuesta y esta decisión. Funciona muy bien. Es que justo es como lo que acabas de mencionar, no sé, si la palabra puede ser compleja como enigmático, ¿no? Y saber si se Claro. detienen ahí, entonces está incluso hasta preguntas o la entrada a otro nuevo capítulo. Sí. Ahora, ¿qué podemos decir también de jugar? Porque esta es parte de una colección, ¿no? Si no, corrígeme, Leticia. Es Sí, esta sí. colección que tú también aspiras a que pues se encuentre ese gusto entre los lectores mexicanos. Sí, claro, mi sueño era conseguir llegar a México. Yo siempre bromeo con esto, pero lo digo totalmente en serio. Bueno, yo envidio cómo conmemoráis a los muertos, cómo celebráis ese día. Y desde que escribo libros de fantasmas siempre he pensado, yo es que tenía que haber nacido en México, porque
mí esto me encanta, os envidio Ya te en el mejor, adoptamos, ya te en el, adoptamos, ya eres de verdad, en mexicana. el mejor sentido. Y ya con Escarlatina, yo siempre me decía, jo, qué pena, ¿no? Que no estar en México, ¿no? Y claro, cuando me dieron la noticia de que con Los Minimuertos, que efectivamente es una colección, este es el primer libro, El pues número uno. debutaba en México, pues para mí es un sueño cumplido. Estoy encantada, la verdad, y súper ilusionada sobre todo. ¿Qué te gustaría, por ejemplo, que con los personajes, hablando de este mundo mini muertos, pues empezar a hacerse a la par de tus libros? ¿Te gustaría que se hiciera algo más o digamos como para hacerle promoción? Bueno, yo estoy impresionada de la acogida que está teniendo este primer volumen de la colección. Es decir, que tengo muchísimas entrevistas y mi objetivo, ¿cuál es? ¿Qué me gustaría que sucediese? Primero me gustaría visitaros, Ok, bienvenida. coincidiendo con los últimos días de octubre y primeros de noviembre. Ese sería mi segundo sueño cumplido. En el futuro, poder ir ahí a presentar alguno de mis libros. Y luego que la colección vaya creciendo. Ojalá muchos pequeños lectores se enganchen a este primer libro y pidan más y que la colección vaya creciendo y vaya creciendo. Aquí ya hay 4 títulos publicados y ojalá en México también los pueda haber. Estoy segura que sí, porque los que le siguen van con esta misma tónica, o sea, vas contando estas aventuras que tiene esta pandilla. ¿Como Sí. cuáles? Cuéntanos. Por ejemplo, el segundo se titula Criando Malvas Creando Malvas, aquí está. y tengo aquí a Petunio, que es un jardinero y bueno, sus petunias en su cabeza pues están un poco pochas, están marchitas Ok. y él busca una fórmula para revivirlas y lo que sucede es que le sale en la cabeza una planta carnívora. Y imaginaos lo que puede suceder a continuación con esa planta carnívora. En el siguiente, que es Escuela de Salvajes, llega una maestra, y la maestra que está empeñada en que los mini muertos tienen que ir al colegio y tienen que aprender y hay que dar lecciones y ellos se niegan a ir al colegio. Ellos lo que quieren es divertirse, jugar a los bolos y pasárselo bien. ¿Qué es eso de ir al colegio? Al final van al colegio y se monta una auténtica revolución dentro de esa escuela. Y el cuarto, que se titula Día de Vivos, pues está ambientado en el Día de los Muertos, pero al revés, porque allí en el inframundo lo celebran todo del revés. Claro. Y se disfrazan de cosas que le dan asco, por ejemplo, brócoli o brécol, Ok. no sé Brócoli, brócoli, sí, sí, brócoli. sí. A mí me Eh, encanta, pero bueno, todo habla de los niños le suelen tener manía y coinciden las manías de los niños con las manías de estos mini muertos Los vegetales nunca en son, general. no son la opción de los chiquitines. No, nunca, nunca. O de cosas aburridas también se disfrazan, por ejemplo, de presentador de telediario, Ok, de calculadora, de políticos. ok. Entonces se monta una fiesta de disfraces aburridos y también hay un gran problema con Penoso que no lo quieren dejar entrar a la mega fiesta y tiene que buscar la manera de colarlo. O sea, todo es humor y diversión. Ahora, si pensáramos también en esa construcción, háblanos un poco de las historias. ¿Cómo te empiezas a escribir? ¿Cómo te las vas imaginando? ¿Tienes alguna, no sé, hay algunos que leen otro tipo de literatura y se inspiran? En tu caso, hay gente, bueno, como lo veo aquí en Los Mini Muertos, muy creativa y de la nada dicen, voy a hacerlo así. Cuéntanos un poco esto. Yo tengo un truco o una fórmula que es la siguiente. Cuanto más loca me parezca la historia, eso es que es voy bien, voy por el buen camino, esa es la opción correcta. Y a veces digo, uff, pero esto es demasiado. Y entonces digo, no, no es demasiado. Eso es precisamente lo que tengo que escribir. Y las historias son loquísimas. Son también, tienen un punto reivindicativo. Y sobre todo el tema del humor, que ya sé que lo he dicho un par de veces, No, pero está pero es que buenísimo. me encanta hacerles reír. Creo que es muy importante. La vida está llena de momentos tristes, sobre todo en esta época que aún estamos pasando, y creo que los libros pueden ser cobijo, pueden ser refugio, pueden ayudarnos a evadirnos un poquito, aunque sea un ratito, de esa realidad que nos toca vivir. Y luego cuando a medida que crecemos y nos hacemos mayores, olvidamos el tema del humor y ya no nos podemos reír con los libros porque está casi desaparecido.
Entonces, hago mucho hincapié en esto porque creo que los niños y niñas lo valoran muy especialmente. Entonces, esos son como mis pilares, historias locas, historias imposibles e historias muy divertidas. ¿Qué es lo que le imprime, en este caso, es esta jocosidad o esta parte lúdica a las historias que haces que empaticen con los niños? Porque acabas de dar en el clavo, o sea, ya hay muchas cosas por las cuales es que les Sí, haces, ¿no? Está triste y demás. O sea, ¿qué es lo que hace que esto sea más empático? es que no lo sé. Yo intento a veces, cuando me preguntan cuál es el secreto, cuál es la fórmula, cómo se hace, y me resulta muy difícil explicarlo. ¿Por qué? Porque soy muy instintiva escribiendo. De verdad que escribo por puro instinto y a veces ni siquiera sé lo que voy a hacer. Sé 2, 3 pinceladas, me pongo delante del ordenador y a lo mejor estoy 3 horas viendo para la pantalla sin Wow. escribir una sola línea y de repente arranco y ya fluye sola. Y no sé muy bien hacia dónde voy, pero sí sé que van a pasar cosas. Y entonces me meto ahí, es como si me encerrase dentro de una burbuja de cristal y muchas veces me descubro a mí misma riéndome a carcajadas delante de la pantalla, diciendo, Dios mío, lo que acabo de escribir, qué cosa tan, esto me está divirtiendo mucho y creo que esto también les puede divertir a ellos. No sé explicar muy bien el cómo, So, y está, hay algo es, mágico en es estos. parte de Vale, ti, o sea, es parte sí. de tu personalidad, es parte de lo que plasmas, de lo que tú eres. Obviamente, me imagino que esos personajes, porque hay esta combinación entre estos seres que son diferentes por estar en este mundo de los mini muertos, pero también hay cosas que podrían ser cualquier niño e incluso con las descripciones, ¿no? Que hablas, bueno, este personaje penoso que ya lo mencionabas, o sea, tienen como cosas que pueden hacer que cualquiera se pueda ver ahí. Sí, sobre todo porque sus maneras de ser, sus tipologías son muy diferentes. Son niños y niñas muy diferentes, muy diversos. Está Dinamito, que es un niño al que le Ah, encanta la también. química, hacer experimentos. De hecho, está en el inframundo por culpa de un experimento que salió mal. Él intentó fabricar una bomba casera y la cosa salió regular. Está Maya también, que es una niña que tenía alergia a las picaduras de avispas y le tiró piedras a un panal y le picaron. Esto me pasó a mí de pequeña. Ok. Sobreviví, por eso estoy aquí hoy. Pero le tiré piedras a un panal muy mal hecho, era alérgica a las picaduras, yo no lo sabía Oh my God. y tuve un problema bastante gordo y en eso me inspiré para construir el personaje de Maya. Y luego está Achus, que es una niña muy lectora. Maya, Ok. por ejemplo, es muy gamberra, ¿Qué le va la significa marcha. gamberra? Danos más Muy descripción de gamberra. gamberra es como traste, que le Ok. gusta hacer, trastear, hacer trasnadas, O sea, trastadas, perdón. como travesuras. Travesuras, correcto, travesuras, travesuras. Trasnadas es en gallego y trastadas en castellano. Travesuras. Ok. Y tenemos luego al amante de la naturaleza, que es Petunio. Y luego tenemos a Penoso, que siempre está triste, siempre está llorando, está deprimido, quieren llevarlo al psicólogo a ver si se le pasa. También explico lo que es un psicólogo, uno de los libros, de una manera creo que también bastante divertida. Entonces, claro, como son niños tan distintos entre ellos, creo que es fácil sentirse identificado con unos u otros. También aquí en Galicia los niños y niñas juegan a buscar su favorito. Y de hecho, no sé si se ve aquí detrás que tengo a un petunio aquí Ah, en ya esta vi, sí, sí. estantería. Aquí está. Sí, 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 ya Sí, te. que me regalaron ahí a este petunio. Y juegan ahí a buscar cuál es su mini muerto favorito. Y está muy repartido, ¿eh? O sea, todos tienen fans. Sí, por supuesto. Bueno, no dudo que habrá muchísimos que vean a Chus y van con su libro, ¿no? Azul debajo Claro, del brazo y digan, exacto. a ver, ahí estoy, ¿no? Este Sí, sí. tema de ser petunio, ¿no? Y con la naturaleza, pues también. O sea, Sí, conoce los insectos, cómo son, lo que hay debajo de la tierra, las flores, bueno, hay de todo. hay que ser como estas, en el caso de ustedes como escritores para pues todo el mercado, todo el público, mejor dicho, infantil, pues ser esos puentes que puedan desarrollar en los niños su creatividad, desarrollar en ellos como el que quieran hacer historias alternas a lo que leen. ¿Qué te ha pasado de esto que mencionas con esta interacción justo en España? Porque
el que alguien, un lector, te haga ya incluso en esta pieza un personaje, habla de la empatía que lograste hacer con tu texto. Sí, he recibido muchísimos, muchísimos libros de recetas, por ejemplo, Ok, donde sí se inventan, recetas de posibles, comidas del inframundo. ok. Aquí en Galicia, el tema de la gastronomía, igual que en México, ahí tenemos Así una gran conexión, es, sí, sí, y aquí juegan a hacer, recetas con cosas que alimentos que puede haber en el inframundo, por imagínate. ejemplo. Luego juega mucho también con el tema de los muertos, de qué se han muerto, lo que contábamos antes, que inventan los nombres de los personajes. Varios niños, varios no, muchísimos niños y niñas me han confesado que han empezado a escribir sus propias historias, me mandan sus Wow. cuentos, relatos, algunos pequeñas novelas ya. Entonces, efectivamente, creo que estas historias ayudan a despertar su imaginación, que los estimulan y que tiran de ellos. Creo que eso es genial. En ese sentido, estoy muy, muy orgullosa. Hace rato me mencionabas, Leticia, que intuyo yo por cómo lo describiste, que escribes en tu ordenador y bueno, vas creando la historia. ¿Eres de las que inicia un texto y no se levanta hasta terminar o vas haciendo como estas pausas, regresas, vas ampliando? ¿Cómo es? Bueno, intento hacer sesiones maratonianas. Ok, Cuando estoy escribiendo un libro, le dedico muchas horas durante muchas semanas o incluso muchos meses, depende de la extensión del proyecto. Me cuesta mucho eso de salir de la historia, volver a entrar, volver a salir, entonces me meto en pachos. Hago esas sesiones de muchas horas durante muchísimos días y ese es mi método. Eso es muy personal, claro. Habrá personas que a lo mejor solo le pueden dedicar un par de horas, 2, 3 horas al día. Yo tengo la ventaja de que solo me dedico a la literatura. Yo abandoné el derecho por la literatura y creo que fue la mejor decisión que pude tomar. por supuesto que sí, porque lo has logrado, o sea, has logrado construir ahorita ya colecciones, esta sería tu segunda colección, si no corrígeme, y además el seguir queriendo hacer esta carrera como escritora. Pero incluso yo me atrevería a decir, y digo, ahorita hablamos de este primer tomo, esta primera entrega de tu colección, pero este de los mini muertos, por lo menos yo lo que veo es que hablas de resiliencia, hablas de muerte, el que, por ejemplo, de pronto aparezcan los papás eh, ¿no? De este chiquito que le Sí, llamas Catra, ¿no? Es sí, Catacrack, sí. Catracán, o sea, pues digamos, de una manera súper bonita, quizás alguien que haya vivido alguna situación así, híjole, podría ayudarle mucho, o sea, no nada más desde la parte de entretenimiento, sino también desde la etapa de sensibilización e ir más allá. Sí, esto sí que me ha sucedido en varias ocasiones, que algún padre, alguna madre me ha confesado que, bueno, gracias a este libro, pues le han podido explicar a sus hijos, o han podido entender, una muerte cercana, han podido Exacto. comprender o incluso, que en algún momento le han dicho cuando se ha muerto algo menos heavy, ¿no? Una mascota, Así por es. ejemplo, la explicación, ¿dónde está esa mascota? Bueno, pues está en el otro barrio con los mini muertos. Esto es algo que sí me está pasando, que bueno, que estos libros sirven para explicarle a los niños y a las niñas qué pasa cuando una persona se muere. Pero lo que tú acabas de comentar, siempre con mucha sensibilidad, con mucho tacto y sin cruzar esa línea del morbo, que yo creo que Sí, sí. también es muy importante. Bueno, que los niños a veces nos sorprenden, le decía, porque son inteligentes, ¿sabes? Creo que conforme vamos creciendo, de pronto son las circunstancias o el contacto con otras personas o incluso con lo que vamos viviendo es lo que como que a veces nos va limitando, nos hace más distraídos o más nerviosos, digamos. Absolutamente. Y eso veo en tus personajes, ¿no? Sí, Que ojalá todos también tuviéramos, digo, te digo en mi caso, ¿no? Yo cuando me llegan libros que dicen son ilustrados, son para una literatura infantil, juvenil, la verdad es que no, nunca pierdo así, ni siquiera le pregunto ni nada, me voy directo y lo leo porque creo que siempre darnos estas dosis oye,
yo fui niña y quizás ese niñito sigue, ¿no? Sí, sigue dentro de mí, sigue vivo y sigue haciendo cosas. Entonces también creo que ahí a los más grandecitos, yo pensaba también incluso hasta los que sufren de esta fiebre llamada adolescencia, ¿no? Por De verdad que ejemplo. sí, de verdad que sí. Y es cierto que, vaya, si son inteligentes, es que son un Claro, público extraordinario, porque son honestos, son fieles y son críticos, pero son críticos constructivos. Cuando te dicen algo, es súper honesto, o sea, te lo dicen de verdad. Por eso me encanta este público. Gracias a ellos muchas veces descubro cosas de mi libro en las que yo misma no había reparado. Y también es cierto lo que acabas de mencionar, es cierto que a veces cuando vemos que un libro es infantil y juvenil y somos personas adultas, como que nos causa cierto reparo y decimos, claro, es que eso es para niños o eso es para adolescentes. Y cuando consigues romper ese prejuicio, a veces te acercas a un libro infantil o a un libro juvenil, empiezas a leerlo y recuerdas cosas de antes. Es como si tu yo del pasado aflorase de nuevo y vuelves a, como que revives sensaciones esas sensaciones tan potentes de tus primeras lecturas. Creo que eso es fantástico y que no debemos de renunciar a algo tan jamás, importante. Mm, jamás le decía, jamás. Así que ya dijimos quienes nos están ahorita escuchando y quienes nos están viendo a través también de Facebook y de YouTube. Bueno, pues creo que es importante comentarles esto y que yo digo que siempre hay libros para todo, para aprender, para informarse, para entretenerse, para llorar, para acompañarse. Y creo que tu libro tiene varias de estas actividades con las que puedes hacer. Incluso ahorita, ¿no? Que para algunos no ha sido tan grato el tema, ¿no? Que hemos tenido de todo, Leticia, de sí, todo. Momentos buenos, momentos muy sí. malos, momentos extraordinarios, momentos de reinvención, que también creo que hay mucho de esto en tu texto. Ha sido un verdadero placer, Leticia, platicar contigo. No sabes qué gusto me va a dar que pues, te traigan por acá a la FIL Guadalajara, a todos los espacios donde pues puedas compartir con tus lectores, que estoy segura que ya tendrás para ese entonces lectores, y que podamos conocerte, porque sí, digo, cuando te leí en digital, dije, bueno, tiene que ser alguien como ahora lo veo, ¿no? Ah, Llena qué de vida, bien. sonriente, con ese tema de, bueno, vamos a compartir con alguien un momento grato, ¿no? Y creo que conmigo así lo has hecho, te Sí, agradezco. he estado comodísima. Gracias por el respeto, por la amabilidad, por tratarme tan bien. Estoy súper agradecida y muy contenta, de verdad que sí. Espero que nos podamos conocer en persona. Así será, querida Leticia, así será, porque siempre aquí cumplimos nuestras promesas. Si no, pues que nos lleven a Madrid o a España. ¿Dónde estás? ¿En Galicia? ¿Dónde estás? En Galicia, estoy en Galicia, sí. No, yo no soy quien para prohibir para que me lleven a Galicia a conocerte. Estás invitada. Te mando un fuerte abrazo. Ella es Leticia Costas, autora bueno, ya mencionamos varios libros, pero justo ahora está promocionando en nuestro país esta primera entrega de esta gran colección. Esta primera entrega lleva por nombre Los Mini Muertos, bienvenidos al otro barrio. Muchísimas gracias, Leticia. ¿Quieres mencionar Gracias. tus redes sociales? Y además las vamos a dejar aquí en los comentarios para que también te puedan seguir y comentar. Un placer. Hasta pronto. Gracias por todo. Gracias a todos. Muy buenas tardes. Por mi parte es pues como un placer estar con ustedes cada jueves aquí en Charlas con Café. Los invito a que nos sintonicen el próximo jueves en punto de las 13 horas. Mi nombre es Gisela Escalante y les agradezco mucho que nos hayan seguido el día de hoy.